¿Alguna vez te has encontrado cara a cara con lo imposible? Con algo tan inesperado, tan ajeno a tu realidad, que te hace cuestionar todo lo que creías saber sobre el mundo. A mí me pasó. Y no fue en un sueño, ni en una de esas fantasías que uno teje en la soledad de la noche. Fue en la cruda luz de un amanecer en las montañas Adirondack, un amanecer que lo cambió todo. Eran alrededor de las 6 de la mañana cuando abrí la puerta de mi solitaria cabaña en las montañas Adirondack. Quería aspirar el aire fresco del bosque, ese que siempre me embriagaba con su aroma a pino y a rocío matutino. Yo, Aida Brody, ex periodista y ahora escritora en ciernes, apenas me había desperezado. Salí en mi vieja camisa de franela y mis botas gastadas, bostezando, soñando con ese café fuerte que me ayudaría a despertar y a comenzar otro día en mi autoimpuesto retiro en la naturaleza salvaje. Y fue justo en ese instante que me quedé inmóvil, como si una descarga eléctrica me hubiera paralizado, porque allí, a solo unos pasos de mí, se alzaba una osa negra gigantesca. Su presencia parecía llenar todo el espacio a mi alrededor, haciendo que el aire se volviera denso e inmóvil. La bestia no se movía, no gruñía, no mostraba ninguna señal de agresión, simplemente estaba allí, en mi porche, respirando con dificultad, con el cuerpo tembloroso y el pelaje enredado, húmedo en algunas partes, como si acabara de salir de un río embravecido o de una dura batalla contra un enemigo desconocido. Lo que más me impactó fueron los ojos de esa depredadora, oscuros, húmedos, casi humanos, de los que parecían brotar lágrimas, deslizándose por su hocico en pequeños arroyos, como un grifo averiado. Jamás en mi vida había visto a un animal salvaje llorar de verdad, y esa imagen me caló hasta lo más profundo del corazón, haciéndome olvidar el miedo a ese ser poderoso que con un solo zarpazo podría haberme destrozado el cráneo. Y solo entonces me di cuenta de que la bestia sostenía en su boca el pequeño y sin vida cuerpo de un osezno, cuyas extremidades colgaban sin fuerza y la cabeza estaba echada hacia un lado, sin mostrar ninguna señal de vida, como una muñeca de trapo abandonada por un niño descuidado. En ese momento comprendí que no era un oso, sino una osa, una madre con su cría moribunda. Quise cerrar la puerta de golpe y alcanzar la vieja escopeta que colgaba en la pared de la cocina, una reacción natural de cualquier persona que se enfrenta a una bestia salvaje en el umbral de su casa. Pero algo en el comportamiento de la osa, en esa desesperación maternal muda, me detuvo, haciéndome sentir que no tenía delante una amenaza, sino una madre al borde de una tragedia demasiado profunda como para que yo pudiera ponerle nombre. Mi corazón latía desbocado contra mis costillas mientras retrocedía lentamente, sin apartar la vista de la osa que, para mi asombro, dio unos pasos cautelosos detrás de mí. Luego, con una delicadeza casi humana, depositó a su osezno directamente sobre el suelo de madera de mi porche. Después retrocedió, se sentó sobre sus patas traseras y me miró sin parpadear, como si esperara algo que yo aún no podía comprender. En contra de todos mis instintos de supervivencia, de todas las historias sobre ataques de osos a humanos, de todas las advertencias de los guardabosques, me arrodillé frente al osezno inmóvil. Era tan pequeño, apenas del tamaño de un cocker spaniel mediano, con las costillas marcadas y sangre seca en una de sus orejas. Y cuando ya estaba casi segura de que estaba muerto, su pecho se movió apenas, un movimiento tan leve que podría no haberlo notado si no lo hubiera estado observando con tanta tensión. Levanté la vista hacia la osa, que seguía mirándome fijamente con una especie de espeluznante y consciente expectación, y las palabras brotaron solas, antes de que pudiera pensarlas. Lo intentaré, de acuerdo. Intentaré ayudarlo. La osa no se movió como si entendiera cada una de mis palabras, y con el corazón a punto de salírseme del pecho, envolví con cuidado al osezno tembloroso en mi camisa de franela y lentamente, sin hacer movimientos bruscos, retrocedí hacia la casa, esperando en cualquier momento un gruñido o un ataque. Pero la osa simplemente siguió sentada en silencio, como si supiera algo que yo no sabía. Una vez dentro coloqué al osezno en el sofá y comencé frenéticamente a reunir todo lo que pudiera ayudar: toallas, una bolsa de agua caliente, botellas de agua. Actuaba más por instinto que por conocimiento, y todo el tiempo miraba por la ventana, donde la osa permanecía como una sombra inmóvil, sin quitar los ojos de mi casa. El osezno estaba frío al tacto, flácido, pero aún no había cruzado la última línea. Me quedé de pie en medio de mi sala, sosteniendo a esa criatura diminuta, casi sin vida, y pensé, ¿qué demonios voy a hacer ahora? Y en ese momento comprendí que no era solo un encuentro extraño con una bestia salvaje, no solo un giro caprichoso del destino, era algo más grande, algo que me había elegido a mí, a pesar de todas las leyes de la naturaleza y del sentido común.
No estaba preparada para esta responsabilidad, pero al parecer, la osa estaba dispuesta a confiar en mí. Y ella se quedó esperando, acurrucada al borde de mi propiedad, observando la casa durante todo el día mientras yo intentaba salvar a su osezno, que parecía negarse a marcharse a otro mundo sin luchar. El osezno yacía en mi sofá entre las toallas, inmóvil y frío, y me arrodillé, colocando con cuidado 2 dedos sobre sus diminutas costillas, intentando sentir un pulso o señales de respiración. Al no sentir nada obvio, contuve la respiración y me incliné lo suficiente como para sentir el olor a bosque, a tierra, del pelaje mojado con un matiz metálico de sangre. Y en ese momento su pecho se levantó y bajó apenas, una respiración débil pero real, que me hizo exhalar con alivio. «Estás vivo, pequeño, todavía estás con nosotros». Envolví al osezno más apretado en mi camisa y me apresuré a la habitación de atrás, donde encontré un viejo calentador que encendí de inmediato a máxima potencia, extendiendo a su alrededor todas las telas suaves que pude encontrar, mantas, toallas, almohadas, creando una especie de nido cálido para el pequeño paciente. Su respiración era superficial, su pecho apenas se movía, y su patita trasera, al examinarla de cerca, parecía extrañamente rígida, como rota o paralizada. Alrededor de una de sus orejas había sangre seca, y quedó claro que no era solo agotamiento o cansancio, algo grave le había sucedido al osezno. Desde afuera escuché un rasguño y al mirar por la ventana, vi que la osa seguía allí, sentada como una estatua antigua, observando pacientemente la casa donde estaba su osezno. Tomé el teléfono y marqué el número de Raquel Kowalski, la veterinaria más cercana, aunque sabía que ella se dedicaba principalmente a animales de granja. Raquel, soy Aida. Tengo un osezno en casa, herido, en muy mal estado. Su madre me lo trajo y lo dejó justo en el porche. Ella todavía está aquí, esperando afuera. Después de una larga pausa, llena de incredulidad, Raquel finalmente dijo: ¿Estás segura de que no has bebido demasiado, Aida? No, maldita sea, hablo completamente en serio y no tengo tiempo para explicaciones. ¿Qué hago para mantenerlo con vida? Después de otra pausa, suspiró y comenzó a dar instrucciones claras: caliéntalo, revisa si hay hemorragias abiertas. Por ahora no le des comida sólida, solo líquido. Puedes hacer una solución de miel con agua y dársela gota a gota. Llamaré a Ginny, ella solía trabajar en un centro de rehabilitación de animales salvajes. Aguanta, llegaremos pronto. Colgué el teléfono y me dirigí a la cocina, donde encontré una botella vieja de miel cruda, la mezclé con agua tibia y, usando una jeringa de cocina, abrí con cuidado la boca del osezno, dejando caer unas gotas de líquido. Al principio no hubo ninguna reacción, pero después de varios intentos, su lengua se movió ligeramente y sentí una oleada de esperanza. Así es, vamos, pequeño luchador, quédate conmigo. Me senté a su lado durante más de una hora, hablándole, cantándole, a veces maldiciendo en voz baja por la impotencia. Todo ese tiempo, la osa afuera permaneció inmóvil. Abrí un poco la puerta, y ella levantó la cabeza, me miró a los ojos y luego la volvió a bajar. Ese simple movimiento expresaba una confianza tan inesperada que todavía lo recuerdo y me asombra cómo una bestia salvaje pudo superar su miedo a un ser humano. Al mediodía el osezno movió una pata por primera vez, solo un poco perezosamente, como si estuviera comprobando si sus músculos aún funcionaban. Y yo me reí de alivio, sin siquiera darme cuenta de cómo las lágrimas corrían por mis mejillas. Hoy no vas a morir, pequeño, no lo permitiré, murmuré mirando al osezno, aunque por dentro me invadía el pánico, dándome cuenta de que yo era solo una escritora con un puñado de toallas y una bolsa de agua caliente, intentando salvar a un animal salvaje del que no sabía nada. A mitad del día mi sala parecía una clínica veterinaria enloquecida, mantas por todas las superficies, toallas amontonadas, el calentador a máxima potencia, y el osezno tendido justo delante de él, envuelto como un recién nacido, con una pata sobresaliendo. La herida en la pata había vuelto a sangrar, y al examinarla de cerca, parecía la marca de una mordedura, hinchada, roja, claramente infectada, lo que podría matarlo más rápido que un resfriado o el agotamiento. Tomé peróxido de hidrógeno, el que solía usar para mis propios cortes, humedecí un trapo y lo apliqué con cuidado sobre la herida. El osezno se estremeció, y eso me alegró. Una reacción al dolor significaba que todavía estaba luchando. Su sistema nervioso funcionaba. Desde afuera se escuchó un gruñido suave, y volví a mirar por la ventana. La osa no se había movido ni un centímetro, seguía sentada allí, su cuerpo macizo inmóvil, pero sus ojos seguían cada movimiento, cada sombra en la casa.
Abrí ligeramente la puerta y le dije en voz baja, todavía está con nosotros, apenas, pero aguanta. Ella no respondió, por supuesto, no gruñó, solo suspiró profundamente como si entendiera el significado de mis palabras. Regresé adentro y me senté en el suelo junto al osezno, le di de nuevo agua con miel, y esta vez chasqueó la lengua de forma más clara, intentando lamer el líquido dulce, un progreso pequeño, pero definido. Mi teléfono sonó, era Raquel de nuevo. Ginny dice que estás loca, pero ya viene hacia tu casa con medicinas. Estará allí en un par de horas. Gracias a Dios. Tiene la pata sangrando, parece una mordedura, y creo que tiene fiebre, le informé apresuradamente. Manténlo caliente, no hagas movimientos bruscos, sigue dándole líquido, y por el amor de Dios, no abras la puerta de par en par. Esa osa madre no se quedará tranquila para siempre, advirtió Raquel, y yo sabía que tenía razón. Ya era un milagro que la osa no hubiera derribado las paredes de la casa en busca de su cría, pero por alguna razón, ella confiaba en mí, y ese hecho me hacía sentir aún más ansiosa. Pasó una hora, luego otra. El osezno comenzó a moverse más activamente intentando darse la vuelta, y yo le susurraba suavemente, despacio, amigo, todavía es pronto, solo descansa. Luego emitió un sonido extraño, ni un gruñido ni un chillido, algo intermedio, como un juguete roto que volvía a la vida gradualmente. Volví a limpiar cuidadosamente su pata, el sangrado había disminuido, la herida seguía roja e inflamada, pero ya no parecía tan peligrosa, y se podía trabajar con ella. Afuera, la osa comenzó a mostrar signos de inquietud por primera vez, caminó unos pasos de un lado a otro, como si su cuerpo no pudiera decidir si quedarse o irse, y luego volvió a sentarse en el mismo lugar. Encendí la estufa de leña para que la casa se calentara aún más, aunque yo misma ya sentía calor, el osezno necesitaba el calor más que yo el aire fresco. Al caer la tarde las sombras se movieron, y ocurrió un pequeño milagro, el osezno abrió un ojo, solo uno, y me miró directamente. En esa mirada no había ni salvajismo ni miedo, solo conciencia, como si me viera y entendiera quién era yo. Ya no estás solo, pequeño, susurré sintiendo como una extraña calidez se extendía por mi interior, una que no tenía nada que ver con el calentador encendido. Parpadeó y volvió a sumergirse en el sueño, pero por primera vez en todo el día, sentí que podría sobrevivir, no una garantía, no una promesa, solo una posibilidad que no había tenido desde la mañana. Cuando Raquel y Ginny, la especialista en animales salvajes, llegaron, el sol ya se estaba poniendo. La osa se retiró a la sombra del bosque, pero no se fue. Continuando observando la casa desde una distancia segura. Dios mío, no bromeabas, exclamó Raquel al ver al osezno, y Ginny se puso a trabajar de inmediato, examinando al pequeño con concentración profesional. Es la mordedura de un macho adulto, dijo después de un examen minucioso. Los osos machos a veces matan a las crías ajenas para que la hembra vuelva a entrar en celo. Este pequeño tuvo suerte de que su madre pudiera protegerlo y te lo trajera. Es asombroso que haya elegido a un humano. Quizás te estuvo observando antes de decidirse a dar un paso tan desesperado. Esa idea me hizo estremecer, la idea de que un animal salvaje pudiera haberme evaluado antes de confiarme lo más valioso que tenía. Ginny y Raquel pasaron varias horas curando las heridas, administrando antibióticos, rehidratando el pequeño cuerpo, y cuando se fueron, el osezno ya respiraba con más regularidad y su pata estaba vendada profesionalmente. Te dejaremos medicinas e instrucciones, dijo Ginny, recogiendo sus cosas. Pero tan pronto como mejore, tendrás que devolverlo a la naturaleza. No puede quedarse contigo para siempre, Aida. Asentí, aunque por dentro ya sentía cómo crecía el apego a esa pequeña criatura que había luchado por su vida ante mis ojos. Durante las siguientes 2 semanas el osezno se recuperó sorprendentemente rápido, sus heridas sanaron, su apetito regresó, y comenzó a mostrar curiosidad por el mundo que lo rodeaba, explorando mi casa con creciente confianza. Lo llamé Buster simplemente porque el nombre me pareció adecuado, aunque sabía que no debía ponerle nombre, no debía encariñarme con un animal salvaje que pronto regresaría a su entorno natural. La osa seguía viniendo todos los días, a veces acercándose a la casa, pero más a menudo manteniéndose a distancia, siempre alerta, siempre observando. Le dejaba comida, que a veces aceptaba y a veces ignoraba, como si no quisiera acostumbrarse a la ayuda humana más de lo necesario. Un día, cuando Buster ya se movía con seguridad por la casa, jugaba e incluso intentaba subirse a los muebles, me visitó inesperadamente la ayudante del sheriff, Louisa Gentry.
Aída, me han llegado rumores de que tienes un osezno viviendo contigo, y su madre prácticamente se ha instalado en tu propiedad, dijo sin preámbulos, de pie en el mismo lugar donde 2 semanas antes había estado la osa con su osezno en la boca. No negué lo obvio y le conté toda la historia. Ella escuchó con los brazos cruzados sobre el pecho con una expresión impasible, y cuando terminé, simplemente dijo: «Tienes una suerte increíble de que nadie haya resultado herido». Pero esto es un problema, Aída. El Servicio de Vida Silvestre ya está al tanto, y planean venir en 3 días para llevarse al osezno y, posiblemente, reubicar a la osa. Podría posponerlo un poco, pero la decisión es tuya, tienes que hacer algo. Esa noche no pude dormir en mucho tiempo observando cómo Buster se acurrucaba en su nido de mantas, tan hogareño, tan seguro y tan incorrecto para un animal salvaje. Comprendí que no podía retenerlo allí para siempre, no podía criarlo como una mascota, no podía privarlo de la oportunidad de ser lo que había nacido para ser, un oso libre en los bosques de Adirondack. Y al mismo tiempo la idea de la separación me causaba un dolor casi físico, como si me arrancara un pedazo de mí misma. Por la mañana, tomé una decisión. No esperaría a que llegara el Servicio de Vida Silvestre, no esperaría a que la osa decidiera llevarse a su cría. Con cuidado coloqué a Buster en un contenedor espacioso forrado con las mantas que le eran familiares, puse su juguete favorito, una vieja pelota de tenis, y algo de comida para el camino. Luego me subí a mi camioneta y me dirigí hacia lo profundo del bosque, hacia donde, suponía, podría estar la guarida de la osa. Conduje lentamente por los caminos forestales, atenta a las señales de presencia de osos, hasta que llegué a un claro rodeado de densos abetos, donde decidí detenerme. Al salir del coche abrí el contenedor, y Buster asomó la cabeza, parpadeando ante la luz brillante, olfateando los familiares olores del bosque. «Esta es tu verdadera casa, pequeño», dije sintiendo un nudo en la garganta. Me alejé un poco, dándole al osezno la oportunidad de salir por sí mismo y mirar a su alrededor. Dio unos pasos inseguros, luego se detuvo y me miró como preguntando qué estaba pasando, por qué estábamos allí. Y en ese momento ambas escuchamos el crujido de las ramas, desde el borde del claro, la osa nos miraba, alerta, pero no agresiva. Nuestras miradas se encontraron, y en sus ojos volví a ver esa extraña conciencia que me había sorprendido el primer día. Lentamente retrocedí aún más, mostrando que no representaba una amenaza, que estaba liberando a su cría, devolviéndola al mundo al que pertenecía. Buster se quedó inmóvil, mirándome a mí y luego a su madre, como si se debatiera entre 2 mundos, entre la confianza y el instinto, entre el calor humano y la llamada de la naturaleza salvaje. La osa emitió un sonido suave, algo entre un gruñido y un ronroneo, y el osezno se volvió hacia ella, dio unos pasos inseguros, se detuvo, y luego unos cuantos más. Mi corazón estaba a punto de estallar mientras observaba cómo la distancia entre ellos se acortaba, como el amor maternal volvía a unir a 2 seres que la crueldad y el azar habían separado una vez. Cuando ya casi se tocaban las narices, Buster de repente se dio la vuelta y corrió rápidamente de regreso hacia mí, hundiendo su hocico en mis rodillas, como despidiéndose o agradeciendo, nunca lo sabré con certeza. Me agaché y me permití acariciarlo por última vez, susurrándole palabras que no podía entender, pero que quizás sentía: «Ve, vive tu vida, pequeño valiente. Lo lograrás». Luego lo empujé suavemente hacia la osa, y esta vez no dudó, con pequeños saltos, alcanzó a su madre, y ella lo olfateó cuidadosamente como asegurándose de que todo estaba bien, de que realmente era su cría, sana y salva. Y entonces sucedió algo que no esperaba. La osa levantó la cabeza y me miró directamente y luego, para mi asombro, la inclinó ligeramente antes de darse la vuelta y adentrarse tranquilamente en el bosque, llevando consigo al osezno, que solo miró hacia atrás una vez antes de desaparecer para siempre entre los árboles. Me quedé en el claro durante mucho tiempo, sintiendo una extraña mezcla de amargura y satisfacción, de pérdida y de lo correcto, como si hubiera cerrado un capítulo de un libro que nunca planeé escribir, pero que me cambió para siempre. Regresé a mi casa vacía, que ahora parecía demasiado silenciosa, demasiado espaciosa sin el pequeño torbellino marrón que lo ponía todo patas arriba. Recogí las mantas, los juguetes, los cuencos, todas las huellas de la estancia de Buster, y los guardé en una caja que llevé al ático, sabiendo que ya no los necesitaría, pero incapaz de desprenderme de ellos. Pasaron varios meses. Volví a mi vida normal, escribía mi libro, paseaba por el bosque, disfrutaba del silencio. Pero a veces, especialmente al anochecer, salía al porche con una taza de té y miraba hacia el borde del bosque, sabiendo que en algún lugar,
entre los árboles, vivía un osezno que una vez durmió en mi sofá y bebió miel de la palma de mi mano. Y una mañana de otoño salí de casa y vi en el porche un pequeño regalo, un puñado de bayas silvestres maduras, cuidadosamente amontonadas en un pequeño montón, como si alguien las hubiera recogido con esmero. No había nadie alrededor, pero yo sabía quién lo había hecho y sonreí, mirando hacia el bosque, donde una sombra se movió, quizás solo un juego de luces, o quizás la madre y la cría, que por un corto tiempo se habían convertido en parte de mi vida, me hacían saber que recordaban, que estaban bien, que la frontera entre nuestros mundos a veces puede ser más delgada de lo que pensamos. Y desde entonces cada otoño, cuando las hojas comienzan a cambiar de color, encuentro pequeños regalos en mi porche, bayas, piñas, una vez incluso una hermosa piedra, como si alguien intentara decir, todavía estamos aquí, recordamos, estamos agradecidos. Y eso me recuerda que a veces los encuentros más importantes de nuestra vida ocurren sin previo aviso, y los lazos más profundos se forman en los momentos en que menos lo esperamos. Ahora, mientras escribo mi libro, a menudo pienso en esa osa que confió en mí lo más preciado que tenía. Y en el osezno que me enseñó que amar significa saber soltar. En un mundo donde los límites entre lo salvaje y lo doméstico parecen tan claros, ellos me recordaron que la compasión no conoce barreras de especie, y que la confianza puede surgir en los lugares más inesperados, superando el miedo y los prejuicios. Y cuando los visitantes me preguntan por la inusual figura de oso tallada en madera que guardo en mi estante, sonrío y digo que es solo un recuerdo de Adirondack. Pero para mí es algo más, un recordatorio de unas pocas semanas en las que mi casa se convirtió en un refugio para una criatura salvaje, y yo misma me convertí por un corto tiempo en la guardiana de una vida ajena, antes de devolverla a su legítimo dueño, el bosque infinito y la madre que nunca dejó de esperar.